Hola chicos de quinto de secundaria. Avancemos un tema más en el curso de trigonometría. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema ángulos en posición normal, la segunda parte. ¿Qué viene a ser un ángulo en posición normal? Ya les había comentado en la clase anterior que el ángulo en posición normal parte del eje X positivo. Puede ir en sentido antihorario o puede ir en el sentido horario. Entonces recuerden que un ángulo en posición normal siempre inicia en la parte positiva del eje X. En esta oportunidad vamos a tener aquí los ángulos cuadrantales. ¿Qué viene a ser un ángulo cuadrantal? Un ángulo cuadrantal es aquel ángulo en posición normal cuyo lado final está en el eje X o en el eje Y. Por ejemplo, aquí vamos a ubicar un ángulo cuadrantal que viene a ser 90 grados. Parte en el eje X positivo y termina en el eje Y. Es 90 grados. Pero también lo podemos tomar en el ángulo negativo. O sea, podemos tomar aquí menos 90 grados. Entonces se va en sentido antihorario, positivo, y en el sentido horario, que es negativo. Entonces a esto le llamamos nosotros un ángulo cuadrantal. Su lado final es el eje Y o el eje X. Por acá también vamos a ver otro ángulo cuadrantal. Va a empezar en el eje X. Acá está el eje Y. Recuerden que aquí se forma un ángulo de 90 grados. El ángulo cuadrantal empieza, en este caso, en el eje X y va a terminar también en el eje X. En esta oportunidad viene a ser 180 grados. Parte en el eje X positivo porque es un ángulo en posición normal y su lado final está en el eje X negativo. Pero también puede ir de esta manera. Puede ir así y sería menos 180 grados. Al final las razones trigonométricas van a ser la misma. Esta razón trigonométrica de 90, acá de menos 90 va a ser equivalente al ángulo de 270. Mientras que acá el de 180 y el de menos 180 van a tener las mismas razones trigonométricas. Ubicamos acá otro ángulo más. Parte aquí. Da 90, 180, 270 grados. Miren, este es otro ángulo cuadrantal, 270. Por acá, parte aquí y da una vuelta completa. Ahí tenemos una vuelta completa que viene a ser 360 grados. Entonces, aquí ha dado una vuelta, es el ángulo en posición normal, pero a todos estos le llamamos ángulos cuadrantales. Entonces, un ángulo cuadrantal es aquel múltiplo de 90 grados. Un ángulo de 90 grados, un múltiplo de 90 grados, viene a ser un ángulo cuadrantal, donde el n pertenece a los enteros. Por ejemplo, si n vale 0, también puede darse el caso aquí que el ángulo cuadrantal también sea de 0 grados. Entonces, si n vale 0, sería 0 por 90, eso sería un ángulo cuadrantal, 0 grados. Si n vale 1, sería 90, si n vale 2, 180, si n vale 3, sería 270, y si n vale 4, sería 360. ¿Puede tomar más valores? Sí, porque esto puede dar más vueltas y llegar ahí mismo, acá también. Entonces, ustedes saben que un ángulo trigonométrico es ilimitado. Entonces, aquí estamos viendo los ángulos cuadrantales, los principales. Para este caso, vamos a ubicar aquí sus razones trigonométricas. Voy a escribir las razones trigonométricas, el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, secante y tenemos también la cosecante. Estos vienen a ser las 6 razones trigonométricas que vamos a calcular para nuestros ángulos cuadrantales. Acá primero vamos a ubicar el ángulo de 0 grados.
aquí debe estar 90, 180, 270 y 360 va a ser lo mismo que el de 0 grados. Porque acá llega en el eje X positivo, parte del eje X positivo y termina en el eje X positivo. Entonces aquí 360 grados es equivalente al de 0 grados. Bien, vamos a determinar cuáles son las razones trigonométricas, en este caso, para 0 grados. Miren, vamos a completar el cuadro y ahí vamos a tener las razones trigonométricas de 0, 90, 180, 270 y 360. Pero antes hay que saber que 90 grados es equivalente en radianes a pi medios. 180 es equivalente a pi, 270 es equivalente a 3 pi medios y 360 que es equivalente a 2 pi. Entonces tenemos pi medios, acá es pi, 180, 270, 3 pi medios y 360 que es 2 pi. Verifiquemos. El seno de 0 es equivalente a 0 y el coseno de 0 va a ser equivalente a 1. Luego la tangente me va a dar como resultado el seno sobre el coseno, que es 0. La cotangente viene a ser la inversa de la tangente. La inversa de 0 es un número dividido entre 0, eso no existe, le ponemos acá, o también no se puede determinar una división entre 0. La secante es la inversa del coseno, que es 1, y la cosecante, que es la inversa del seno. La inversa nuevamente del 0 es un valor no determinado, le ponemos no existe. Ahora, ¿cómo calculamos las razones trigonométricas de 90? En este cuadro, para poder completar, lo que tenemos que hacer simplemente es acá traspasar en cruz. O sea, el seno, acá tendríamos de 90 que va a ser 1 y esto acá sería 0. Igual para este caso, acá va a ser no determinado, no existe, aquí es 0. Igual en esta forma, acá es no existe y aquí es 1. Ahora, el de 180 al de 0 simplemente le vamos a cambiar de signos. Entonces, vamos a colocar acá de 0, sigue siendo 0, de 1 será menos 1, 0 sigue siendo 0, acá no existe, acá es menos 1 y de esto de acá sigue siendo lo mismo. Y para el de 270 nuevamente aquí cambiamos, o al de 90 le cambiamos de signo. Entonces sería menos 1, aquí es 0, acá es no existe, aquí es 0, acá nuevamente no existe y aquí sería menos 1. Y ahí hemos completado prácticamente las razones trigonométricas de los ángulos cuadrantales. Ahora acá tenemos un ejercicio para desarrollar el seno de 270. Tenemos que verificar cuánto vale el seno de 270. La secante de 180, aquí está la secante y 180, este es su valor. La tangente de 0, aquí está su valor de la tangente de 0. El coseno de 0 vale 1. La cosecante de 270, que vale menos 1, y la cotangente de 90 que vale 0. Entonces vamos reemplazando. Hay que reemplazar aquí que sería x por el seno de 270, que viene a ser menos 1, menos, aquí es el valor de y, secante de 180, buscamos la secante de 180 que es menos 1, la tangente de 0 vale 0, ya no lo colocamos, sobre
Aquí es x que multiplica al coseno de 0, que viene a ser 1. Luego viene más y, la cosecante de 270, cosecante de 270 que viene a ser menos 1. Y la cotangente de 90, cotangente de 90 que es 0. Ya no colocamos. Que resulta, aquí debe quedar menos x más y. Sacando el valor negativo va a quedar x menos y. Y aquí también va a quedar x menos y. Simplificamos y este valor es menos 1. Ahora, miren, simplemente de acuerdo a nuestro cuadro, vamos a tener que reemplazar las razones trigonométricas de los ángulos cuadrantales. Los ángulos cuadrantales vienen a ser esto, incluido acá el ángulo de 0 grados. Acá tenemos otro ejemplo más. 4 veces seno de 90 más 3 coseno de 180 entre 2 más tangente de 360. Entonces vamos a ir reemplazando, que me va a quedar 4. El seno de 90 es 1, más 3 coseno de 180 que es menos 1, y divide a 2 más la tangente de 360. La tangente de 360 es 0, sería acá. Y me va a quedar 4 menos 3, 1. Y 2 más 0 me va a quedar 2. Entonces ahí tenemos los ángulos cuadrantales.